La excursión de la que vamos a hablar, en la página 430, ¿sí? Ahí se encuentra en la que vamos a hablar. Entonces les digo, es un país muy grande Rusia, pero nos vamos a concentrar en las dos principales ciudades donde se encuentran los principales monumentos de esta ciudad, por supuesto Moscú y San Petersburgo, y también vamos a conocer una serie de ciudades pequeñitas alrededor de Moscú que se conoce como el Anillo de Oro. Ya con el nombre nos da la idea de este conjunto arquitectónico, artístico que tienen estas ciudades para poder atribuirse el nombre de Anillo de Oro, ¿verdad? Las ciudades que comunican un poquito, que se encuentran al noreste de Moscú y que digamos que nos van a comunicar hasta San Petersburgo. Hacemos todo en autocar, después de San Petersburgo nos vamos a ir hacia los países bálticos. Son países que están ahora mismo en pleno auge turístico. Hasta hace muy poquito eran países totalmente desconocidos. Comenzaron hace un par de años, ¿no?, a despuntar, a que la gente comenzaba a visitarlos. Actualmente son países que tienen una infraestructura de carreteras excepcionales, autopistas, por donde vamos a ir circulando con nuestros autobuses, y que sus capitales, a pesar de que son muy chiquititas, son una gran belleza y de un importante valor también histórico. Las tres repúblicas bálticas de norte a sur son Estonia, que es el más pequeñito de todos, con 41.000 kilómetros cuadrados, el menos habitado, un país con tan solo 1.200.000 habitantes, Estonia. Y vamos a ir pasando del más pequeño hasta el último, Lituania, que es el más grande y el más habitado. Pasaremos por el medio por Letonia y finalmente Lituania, que es el más habitado y el más grande y tiene tan solo 5 millones de habitantes. Y después, aquí, Mar Báltico, el Mar Báltico. Ahora les comento lo del Mar Báltico y todo, ¿sí? ¿Por qué Mar Báltico? Ahora les digo, ¿sí? Y después de ahí, de estos tres países bálticos, pasaremos a Polonia para conocer su capital, a Varsovia, y finalmente pues pueden terminar su viaje en Praga. Porque Praga, pues ya muchos ya la han escuchado, es una ciudad fantástica, quizás algunos ya la conocen, tienen la posibilidad también para aquellos que ya conocen Praga y que no quieran repetir, aunque lo dudo porque normalmente es una ciudad que a todo el mundo le gusta volver y seguir yendo a la ciudad de Praga, pero por si alguien no quisiera ir a Praga, no quiere repetir, tienen la posibilidad de terminar en Varsovia, desde Varsovia ya terminar su viaje, o incluso tienen la posibilidad de terminar en Tallin, que es la capital de Estonia, pero ahí se perderían Lituania y Lituania, los otros dos países bálticos. En esta página, en la 430, ¿verdad? 30, sí, 430, ahí tienen estas posibilidades de terminar Tallin, Varsovia o Praga. Esos precios no incluyen los aéreos. En todo el folleto de Europa Mundo, todo ese folleto no incluye aéreo que sea desde aquí hasta llegar a donde comienzan o a donde salen. Eso hay que añadírselo. Y para hacerles el cálculo de lo que le costaría el aéreo es con las chicas de Travel Wizards, ¿sí?, de la oficina. Ellos le sacan el precio del aéreo. Este precio, además ahí en la página tienen, ¿sí?, lo que incluye es llegando a Moscú, ya con el traslado de llegada, y terminando, dependiendo de la opción que ustedes cojan, hay varias opciones, o terminan en Tallin, terminando en Tallin, o terminan en Varsovia, terminando en Varsovia, o terminan en Praga, entonces terminando en Praga, dependiendo de la opción que ustedes cojan. Pero aéreo aquí no está incluido, el aéreo desde Puerto Rico, lo tienen que adicionar. Entonces los precios que ven ahí es con todo lo que digamos, todo lo que es la parte terrestre, la parte terrestre en todos los países estos que vamos a ir visitando, ¿ok? Entonces, son países que digamos tienen un poquito de semejanza, tanto históricamente y culturalmente, ¿sí? Estos países
todos ellos, excepto Estonia, son de origen eslavos. Son eslavos. La idioma, la lengua que se habla en estos países, cada país tiene su idioma, cada país tiene su lengua, pero todos, excepto Estonia, ¿okay?, son de la raíz del eslavo. Polonia, el checo de la República Checa, el lituano en Lituania, el letón y el ruso son de la raíz del eslavo. Estonia no. El estonio, el idioma del estonio, no tiene nada que ver con ninguno de los idiomas de la familia indoeuropea. Hay 4 lenguas europeas que no proceden de ninguna de las raíces que normalmente estamos acostumbrados. Dentro de las lenguas europeas están los que proceden del latín, los que proceden del eslavo, los que proceden del sajón, ¿sí? Pero tenemos el vasco, el finlandés, el estonio y el húngaro, que son idiomas que no tienen nada que ver con el resto de los idiomas de Europa, ¿sí? Ahora, estos países, tanto Lituania, Letonia como Estonia, estuvieron durante mucho tiempo, una parte perteneciendo al Imperio Germano, al primer Sacro Imperio Germano, y otra parte, ya saben, después de la Segunda Guerra Mundial, pertenecieron a Rusia. Consiguieron su independencia en el año 1991. De hecho, entre ellos, para comunicarse, se pueden comunicar en ruso, pero no les gusta que venga alguien de fuera a hablarles ruso. No les gusta nada. Entre ellos, para entenderse, porque como cada uno tiene su idioma, lituano y letonio son de la misma raíz y tienen más similitud, pero con los estonios no se pueden comunicar en ruso. Pero como les digo, no les gusta que vengan de fuera a hablarles el ruso porque no es su idioma. Ahora, Lituania, Letonia y Estonia están dentro de la Unión Europea. Entraron en el año 2004. Están dentro de la Unión Europea. En el mismo año 2004 Estonia consiguió el euro y en el 2015, hace 2 años, tanto Lituania como Letonia también ya tienen euro, ¿sí? Una ventaja a la hora de viajar por estos países. Aunque les voy a decir que tendremos una moneda en Rusia, otra moneda en Polonia y otra moneda en República Checa. El euro solamente lo vamos a tener en los 3 países bálticos, en los 3 países, repúblicas bálticas. En Rusia vamos a tener el rublo, en Polonia vamos a tener el zloty y en República Checa la corona checa, ¿sí? Pero imagínense haber viajado 2 años antes. Tenían la lat en Letonia y la lita en Lituania. O sea, que hubieran tenido no 3, sino 5, 6 con el euro, 6 monedas diferentes. Al final uno no sabe en qué está pagando, ¿verdad? Eso ahora mismo nos está simplificando bastante más a la hora de viajar por estos países también. También importante comunicarles que vamos a tener una frontera principal, ¿sí? Aquí están los países, ¿verdad? Una frontera principal que va a ser la que cruza de Rusia hacia Estonia, porque Rusia no está en la Unión Europea y los demás países que vamos a visitar sí lo están. Además están dentro de lo que es el Tratado Schengen, y el Tratado Schengen significa que todos los países que están dentro tienen libertad de transporte y de movimiento entre estos países. Quiere decir que pasamos de Lituania a Letonia, de Estonia a Letonia a Polonia, sin tener control de pasaporte. Pero a la hora de ir a Rusia hacia Estonia, sí pasaremos un control, sí pasaremos una aduana donde vamos a bajar del autobús y donde vamos a tener que presentar nuestro pasaporte, ¿sí? Y que tendremos nuestro sellito de haber entrado a Europa. Les recuerdo también que para Rusia, Estados Unidos se necesita visa, ¿verdad? Sí, necesitan visa, ¿sí? La carta de invitación que normalmente les piden para sacar la visa se las da la agencia de viajes. Siempre para hacer la visa rusa necesitan una carta de invitación, ¿ok? Una carta de invitación al país, y eso pues se las consigue Travel Wizards porque la piden a Europa Mundo y les dan una carta de invitación para que puedan pedir su visa. Así que para Rusia necesitan visa, el resto de los países no. Bueno, pues como le digo, Rusia, el país más grande del mundo, pero nos vamos a concentrar en lo principal, en lo más importante de este país, y después vamos a ir conociendo el resto. También muy importante decirles que en Rusia el alfabeto que utilizan es el alfabeto cilírico.
¿sí? El mismo que utilizan en Bulgaria o en Grecia. Y los carteles en Rusia están en cilírico, no están en latín. Así que es verdad que en Rusia es primordial, súper importante que vayamos acompañado de alguien que habla el idioma, de alguien que habla ruso y que nos pueda manejar, que nos pueda guiar y que nos pueda llevar, porque si no nos perdemos. Una de las excursiones que se les propone es la visita al metro de Moscú. Es precioso, luego lo vamos a ver. Háganla, es precioso el metro de Moscú, son palacios subterráneos, son muy bonitos. Pero montarse en un metro sin entender el cilírico, no van a salir de allí. Se van a quedar como en la película del Terminal, pero esta vez en el metro, bajo tierra, de un lado para otro. Simplemente yo les digo así, ¿no? Por si acaso, para que se orientaran. Recuerden solo una cosa: si escuchan una voz masculina en los megáfonos, quiere decir que ese tren se está acercando hacia el centro. Si le escuchan en femenino, quiere decir que se están alejando del centro. Una orientación, Ahora, si están en la línea 5, que es circular, arréglenselas como puedan, porque esa ya está dando vuelta, ni se aleja ni se acerca. Decirles que en Rusia van a tener siempre un guía ruso de habla hispana, ¿ok? Quiere decir que cuando ustedes llegan a Moscú les van a recibir de habla hispana, son profesionales, son excelentes, pero son siempre un guía de allí, porque a nosotros no nos dejan guiar en Rusia. Tienen unas normas muy estrictas y entonces son personas rusas de allí los que les van a guiar. Una vez que ustedes pasen con ese guía rusa que les va a acompañar todo el viaje y pasen hasta Tallin, en Estonia, ahí ya les recogerá un guía de Europa Mundo. En Tallin, ¿ok? Pero, repito, van a ir siempre acompañados con el guía, ¿sí? Lo único que van a tener 2 guías. El ruso cuando estén en Rusia, y cuando ya salen de Rusia ya les cambian de guía en Tallin, ¿sí? Porque el ruso se vuelve con la gente que está viniendo de Escandinavia a Tallin y que va para Rusia. Se vuelve con otra gente, se vuelve con otros pasajeros y así ellos traen gente a Tallin y se vuelven ahí, ¿ok? Pues a nosotros no nos dejan estar allí. Nos dejan entrar, pero no guiar. En Rusia también está muy bien. Ellos son conocedores mejor que nadie de su historia. Son conocedores mejor que nadie de su cultura, de sus costumbres. Incluso van a tener la oportunidad de aprender un poquito de ruso con ellos. Y cuando vuelvan aquí, por lo menos decir buenos días, buenas tardes, un poquito del ruso. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito de cómo va a ser nuestra visita en estos países. Llegamos a Moscú, que es la capital de Rusia. Es una ciudad fantástica, es una ciudad diferente a todo lo que normalmente conocemos en el resto del mundo, nada que ver con ninguna otra ciudad o con ningún otro país. Es una ciudad que conserva perfectamente lo que es la huella de la Edad Media rusa, que conserva también la huella de los zares que vivieron aquí, que vivieron en el Kremlin hasta el siglo XVIII, hasta que Pedro el Grande, el zar Pedro el Grande, trasladó la capital de Moscú a San Petersburgo, ¿sí? Que conserva también esta esencia de lo que fue la época soviética comunista, así que es una ciudad que de verdad es maravillosa, una ciudad muy bonita. Nosotros llegamos, tenemos el traslado al hotel y al día siguiente es cuando vamos a empezar ya con las actividades de esta ciudad. En el día siguiente vamos a hacer una visita panorámica súper completa, porque no solamente vamos a hacer una visita en autobús por las principales avenidas, por los principales barrios de la ciudad de Moscú, sino que también vamos a visitar, tenemos la visita incluida y guiada al Kremlin, dentro del Kremlin. Haremos también varias paradas en la ciudad, como una parada en la iglesia del Cristo Salvador, otra parada también en la Plaza Roja, está al lado del Kremlin, donde vamos a ver pues la iglesia, la catedral de San Basilio, que es, digamos, el símbolo completamente más conocido de Moscú. Es esta iglesia que parece como si fueran caramelos, piruletas, ¿verdad? Todo de colorines. Fue construida en la época de Iván el Terrible, en el siglo XVI. Son 10 iglesias unidas. Cada iglesia es dedicada a un santo diferente. Y Iván el Terrible, cuando terminaron de construirla, mandó cegar al arquitecto
para que nunca pudiera volver a construir algo igual, ¿sí? Al arquitecto, ¿ok? de la Catedral San Basilio. La Catedral San Basilio se encuentra en la Plaza Roja. La Plaza Roja es la tercera más grande del mundo. Tiene aproximadamente unos 750 metros de largo y unos 130 metros de ancho. La Plaza Roja realmente la llaman así porque está bordeado por las murallas del Kremlin, que es lo que ven ahí atrás, que están construidas de un ladrillo rojo, y por otro lado tiene varios edificios también construida en este ladrillo del mismo color, por eso la Plaza Roja, aunque por supuesto cuando fue la época comunista pues ya era Moscú la Roja, ¿verdad? Y ahí pues se convirtió como más real lo de la Plaza Roja. La Plaza Roja es donde se encuentra la Catedral de San Basilio, donde se encuentra también el mausoleo de Lenin. El mausoleo de Lenin se encuentra aquí al lado, justo aquí atrás, está el mausoleo de Lenin. Él murió en 1924 y le enterraron aquí, le construyeron un mausoleo, pero para la Segunda Guerra Mundial, para protegerle de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, trasladaron sus restos a Siberia. Y después los volvieron a traer a Moscú. Cuando murió su sucesor, Stalin, también metieron sus restos dentro del mismo mausoleo, pero dicen que la mujer de Lenin un día se levantó y dijo que su marido se le había aparecido en un sueño y que le dijo que no quería permanecer para toda la eternidad junto a su sucesor. Así que sacaron a Stalin y le sepultaron detrás del mausoleo de Lenin. La Plaza Roja también es donde se encuentra la Torre del Salvador. La Torre del Salvador es la torre más llamativa principal de la muralla del Kremlin. La muralla del Kremlin tiene 2,2 kilómetros de perímetro y 20 torres. Esta Torre del Salvador es por donde los zares entraban hacia el Kremlin y decían que se tenían que descubrir porque en el interior se encuentra la imagen del Salvador, y se tenía que descubrir. Aquí en la plaza también se encuentra el Museo de Historia de Rusia. Es un edificio, o creo que sale en una foto, un edificio rojo que en esta tarde que tienen libre después de visitar el Kremlin, si todavía les apetece un poquito más de historia o un poquito más de museo, si tienen ganas y fuerzas, merece la pena conocerle, porque cuenta la historia de Rusia y la historia de Moscú. También aquí al lado hay los centros comerciales más grandes y más lujosos de toda Rusia. Es el centro comercial de GUM. Fue construido a finales del siglo XIX. Tiene 3 pisos, su fachada ocupa 200 metros de los 750 metros de largo de la Plaza Roja, y en el interior tiene más de 1000 tiendas, todas de marcas de lujo. Vale, ruso. Fue construido en el siglo XIX, estos almacenes. Les recomiendo también, de verdad, que vayan a esta plaza de noche para verla iluminada. Es preciosa, iluminada. La van a ver de día, pero les recomiendo que salgan por la noche para poder ver la Plaza Roja iluminada. Es bien bonita. Sí. Sí, por supuesto. O antes o después, porque van a estar llenos. ¿Sí? Y de hecho, si ven en el catálogo, me imagino que pondrá una nota que en periodo de FIFA los hoteles podrán estar lejos o retirados de la ciudad. Sí. Sí. No, no es que nos dejen ver, es que los hoteles estarán retirados de la ciudad, porque los hoteles se llenarán con todos estos forofos de fútbol que van para ver el Mundial. ¿Sí? Entonces será mejor o antes o después. ¿Sí? Pero no porque no vayan a ver, van a ver todo igual. ¿Sí? Porque el fútbol no interrumpe las visitas culturales. Lo único que los hoteles estarán más retirados. ¿Sí? Que no estarán en el centro ni estarán a veces quizás ni dentro de la ciudad por lo mismo, por la FIFA ocupa todos los hoteles, bloquean todo, llenan todo, ¿sí? Entonces sí que es mejor, más aconsejable de ir antes o después. Bueno, pues durante esta visita panorámica paramos, como les digo, aquí en la Plaza de Roja. Ese es el Museo de Historia, ese edificio que está ahí, que está en la misma Plaza Roja, ese es el museo. Y bueno, la Catedral de San Basilio, que ya les decía, construida en el siglo XVI por Iván el Terrible, una iglesia de verdad preciosa,
muy bonita. Y igual, de ese color rojizo, de ese ladrillo rojizo, por eso que es el nombre de Plaza Roja, porque cuando se construyó esta plaza nada tenía que ver con el comunismo, ¿no? Pero después, pues como les digo, pues se fue afianzando y cada vez más conocida como la Plaza Roja de Moscú. Dentro de la visita panorámica pararemos, como les decía, para visitar el Kremlin. Estas son las murallas del Kremlin que dan al río Moscova, el río que pasa por Moscú. Y en el interior de estas murallas, recordemos que son 2.2 kilómetros de recorrido, se encuentra un gran amplio conjunto de palacios, de iglesias. Hay 3 catedrales, hay 7 iglesias, está el arsenal, está la armería, está actualmente la residencia del presidente de la República Rusa, se encuentra el Senado. Antiguamente estaba la residencia de invierno de los zares en el interior, y lo vamos a visitar por dentro. Por supuesto, todos los palacios que hay dentro no se pueden visitar porque no están abiertos al público, porque son utilizados o bien por el gobierno o bien por el Senado y están cerrados al público. Pero vamos a visitar aquello que nos permitan. Pasaremos por la plaza de Sobornaya, o conocida popularmente como la plaza de las catedrales. En ella hay 3 catedrales. Aquí a mano derecha es la catedral de Arcángel Miguel. Esta catedral es la catedral donde se celebraban los funerarios de los zares, y de hecho en el interior están enterrados todos los zares hasta Pedro el Grande. A partir del Pedro el Grande se empezaron a enterrar en San Petersburgo, ¿sí? Después, a este lado aquí, que no sale en la fotografía, está la Catedral de la Asunción, donde se realizaban las coronaciones de los zares. Todos los zares fueron coronados aquí. Y en esta otra iglesita pequeñita, ¿sí?, que es la iglesia de la Anunciación, la Catedral de la Anunciación, hoy en día se conservan los frescos bizantinos más antiguos de Moscú. Dentro de esa iglesia la visitaremos por dentro. La plaza actualmente fue antiguamente una plaza donde se realizaban las ceremonias funerales, donde se realizaban todas las ceremonias de coronación en la época de los zares, y actualmente se sigue utilizando cuando sube un nuevo presidente al poder. Aquí es donde se da la ceremonia de inauguración de los presidentes de la República de Rusia. En la parte de atrás, el edificio amarillo que vemos es la palacio residencial del presidente. Y dentro del Kremlin visitaremos también la armería. La armería es un museo impresionante donde vamos a ver una amplia colección de trajes de la época de los zares. Veremos algunos de los vestidos de Catalina la Grande, una de las zarinas más conocidas. Tenemos una amplia colección también de mobiliario, pero sobre todo de joya, trajes y carruajes. Es lo principal que se ve dentro de este museo. Tenemos la entrada incluida y tenemos también la visita guiada. Dentro de esas joyas, son joyas de los zares, de las zarinas, se encuentran 2 cosas muy valiosas. El zafiro más grande del mundo se encuentra dentro de este museo, y un diamante de 190 quilates que fue regalo de Catalina la Grande a uno de sus amantes. Porque se dice que esta zarina cambiaba de amante como cambiaba de traje, cambiaba de camisa. Tuvo 15 amantes, la zarina Catalina la Grande. Conoceremos el museo. Como les digo, tendremos el tiempo para visitarle, para conocer. Aquí también, a veces, cuando hay algún evento especial, hay como desfiles militares, que es como aparece en la foto. El Kremlin es enorme, es como, digamos, como si fuera una ciudad dentro de la ciudad de Moscú. También durante esta visita panorámica vamos a parar en la Catedral del Cristo Salvador. Esta iglesia que tienen ahí a la derecha fue construida en el siglo XIX, ¿sí? Y fue derribada por Stalin. Stalin la derribó porque quería construir en su lugar un palacio soviético, el Palacio Soviético. Nunca llegó a construirse porque comenzó la Segunda Guerra Mundial, y en los años 90 la han reconstruido de nuevo. ¿Dónde se encuentra esta iglesia? Se encuentra pegadita al río Moscova, y ahí hay un bonito paseo fluvial con los palacios de la aristocracia que vinieron en el siglo XIX a asentarse en esta zona
de Moscú. Y por supuesto, pues como les decía, esta parada en la Plaza Roja, donde tienen la Basílica de San Basilio. La visita de Moscú es larga. Como les digo, vemos todo un poquito con el autobús por fuera, pasamos por diferentes barrios y al final pues vamos a entrar dentro de ese Kremlin, y después el que quiera se puede quedar aquí en la Plaza Roja disfrutando todavía un poquito más de la ciudad, ¿sí? Esta tarde se les da la opción también a aquellos que quieran de hacer el paseo al metro de Moscú. Luego les voy a explicar un poquito más, que hay unas fotos ahí. Ahora, al día siguiente vamos a hacer una excursión. Nos vamos muy cerquita de Moscú para visitar el Palacio de Verano de los Zares, palacio que fue utilizado entre el siglo XIV al siglo XIX. Está a tan solo 1 hora de Moscú, ¿sí? Es como si fuera pues el Versalles para los Borbones en Francia, ¿verdad? Estaba muy cerquita de Moscú. Iremos allí en una excursión por la mañana y después, a la hora de la comida, volvemos de nuevo a Moscú, de nuevo a la capital. Aquí vamos a visitar esta ciudad de Kolomoiskoye. Es en sábado normalmente que vamos, ¿sí? Y esta ciudad, como les digo, residencia de verano de los zares, fue completamente restaurada y tiene un complejo arquitectónico, como vemos, donde tiene su propio Kremlin, donde tiene varias iglesias, varios palacios que podemos visitar por dentro también, ¿sí? Y además es un lugar que es escogido por la población rusa para celebrar fiestas populares, y lo escogen también muchos novios para casarse aquí. Por eso les digo que yendo un fin de semana normalmente sí, pues se pueden ver algunas parejas de novios, algunas parejas de novio, que dicen que da buena suerte ver a los novios. Nos van a contar un poquito cómo es la tradición del casamiento en Rusia. Las mujeres eslavas se dicen que suelen ser las mujeres más bonitas del mundo, son unas mujeres realmente espectaculares, pero también estos países, tanto como los países bálticos como en Rusia, las mujeres están muy obsesionadas por el casarse y formar familia, y cuando una pasa ya de los 26, 27 años, como que empiezan a entrar en pánico, ¿no? Ay, no encontré marido, me voy a quedar ya mayor para casar, para hacer familia. Están todavía, digamos que, por ejemplo en España, a los 30, 35, 40, ¿qué más da? Se es joven todavía, ¿no? Pero sí que en las chicas eslavas a los 25, 26 ya tienen que estar casadas, y muy obsesionadas, digamos, se dicen por su figura, por su cuerpo, para encontrar a ese marido, para poder formar familia. Después también una de las tradiciones aquí es que hacen una vuelta en calesa por la ciudad, por eso se les ve cuando estamos allí, ¿sí? Hacen una vuelta en calesa y muchas veces paran y toman copas de champán, y tienen la costumbre de tirar los vasos, de romper los vasos en el suelo, porque dice que eso trae felicidad. Y al mismo tiempo también dejan lanzar unas palomas al aire, porque simbolizan la libertad de la pareja, además de muchos otros ritos, de muchas otras tradiciones que les van a contar cuando estén allí. A la vuelta de Moscú, volviendo de Moscú, vamos a hacer una paradita en una colina en Moscú, donde se encuentra la Universidad de Moscú. No por la universidad, aunque yo les tengo una foto de la universidad, sino por las vistas que hay desde aquí. Se ve toda la ciudad de Moscú a nuestros pies, se ve el río Moscova, y vemos también una de las 7 hermanas, que son estas torres. Estas torres fueron construidas en los años 40-50, al final de la vida de Stanley, ¿sí? Son construidas en el mismo estilo arquitectónico, un gótico barroco ruso, ¿verdad? Y se consideraron como las torres más altas en esta época. De hecho, Rusia regaló una de estas torres igualita a Letonia, que se encuentra en Riga, en la capital, y regaló otra de estas torres a Polonia, que se encuentra en Varsovia, y que la de Varsovia fue durante ese tiempo el edificio más alto de toda Europa, durante esa época. Estas torres hoy en día, las 7 hermanas,
Una es utilizada por la universidad, otra es un hotel, varias son ministerios y alguna pues también es apartamento. Pero como les digo, lo importante de aquí también son las vistas que tendremos de toda la ciudad. Y volveremos a Moscú, volveremos al centro y como les decía, tanto el día anterior o bien este día les van a ofrecer una excursión para la visita del metro de Moscú. Como les digo, el metro es precioso. Son estaciones de metro que están totalmente decorados con mosaicos, con estuco, con mármol, con lámparas de araña, de cristales. Es como si fueran palacios subterráneos. Y como les digo, moverse en el metro de Moscú, si uno no tiene mucha habilidad, lo primero, si nunca han montado el metro ya, porque uno no monta nunca el metro, pero va a Madrid y les digo, monten en el metro, hay que experimentarlo y uno no se va a perder porque si se pierde pregunta, no hay ningún problema, ¿sí? Además están las palabras en alfabeto latín, ¿sí? El alfabeto que nosotros utilizamos, pero aquí como les digo es que las palabras, el nombre de las estaciones no vamos a entender nada porque es en cirílico, entonces es aconsejable si quieren visitarlo hacer esta excursión para que les lleven, para que les guíen y al mismo tiempo pues también les van a explicar, ¿sí? Y en la noche, para los que quieran, tendrán la oportunidad de asistir a un show folclórico. Un show folclórico es como un ballet regional, un ballet folclórico donde van a ver pues una actuación con diferentes trajes regionales y donde pues les van a hacer algunos de estos bailes regionales y este famoso baile de los soldados rusos que levantaban las piernas, este baile que conocemos sobre todo. En esta tarde libre también que tienen en Rusia, aquellos que quieran, además de caminar por la Plaza Roja, además de visitar este centro comercial que les digo, el GUM, que está al lado de la Plaza Roja, que tiene esas 1000 tiendas, todas ellas de marcas, les recomiendo también un mercadito que se llama Izmeloya, que es un mercadito de artesanía, es un mercadito que tiene 3 pisos, en el último del todo es donde tienen las antigüedades y las cosas ya más caras, pero en la primera planta es donde van a encontrar matriuscas, donde van a encontrar bordados, los bordados rusos, donde van a encontrar también, encuentran de todo, incluso trajes de astronauta, trajes de soldados rusos, los gorros estos de pelo de oso, que seguramente no sean de oso sino de conejo, pero hay de todo aquí en este mercado, todo lo que es la artesanía de este país. Y una vez que hemos pasado 3 noches en Moscú, la noche que llegamos, la noche que al día siguiente tuvimos la visita panorámica con el Kremlin, la segunda noche que nos hemos ido a visitar el Palacio de Verano, ahí también el metro, este espectáculo folclórico, ya nos marchamos de Moscú y comenzamos a conocer un poquito lo que es el Anillo de Oro, el Anillo de Oro, esas ciudades que se encuentran cerquitas de Moscú y se encuentran en el camino hacia San Petersburgo y que la verdad tienen un importante patrimonio, ¿sí?, artístico. Nosotros la primera parada que vamos a hacer es en Klin. En Klin lo que vamos a visitar es la casa de Tchaikovsky. Tchaikovsky es un compositor muy conocido. Es conocido sobre todo porque compuso la música para el ballet de El lago de los cisnes, ¿sí? Pero aquí en esta casita que él utilizaba sobre todo en los veranos es donde también compuso la música para el ballet del Cascanueces y de la Bella Durmiente y la Sinfonía número 6, la compuso aquí en esta casa. Esta casa actualmente es un museo dedicado a este compositor. Además de algunas partituras del compositor, pues también se encuentran unos objetos personales y el piano de Tchaikovsky. Saben que Rusia es conocido por su ballet. De hecho, en San Petersburgo también les voy a recomendar que vayan a un ballet. Para algunos dirán, pero un ballet, les digo que es ya no solamente es el espectáculo, a mí me parece que es un espectáculo muy armonioso, es un espectáculo muy bonito, muy elegante, muy fino, ¿sí? Pero ya no solamente eso, el Teatro Mariinsky de San Petersburgo es una maravilla al interior, es un palacio en el interior, sí que merece la pena asistir a una de estas obras de ballet clásico. De aquí nos vamos hacia la ciudad de Tver. La ciudad de Tver fue
la capital de un estado que fue uno de los grandes rivales de Moscú. Pero esta ciudad sobre todo es muy famosa, se encuentra a la orilla del río Volga. El río Volga saben que es el río más largo de Europa, tiene 3.700 kilómetros de longitud, nace en una montaña al norte de Rusia y desemboca en el mar Caspio, y esta ciudad es sobre todo muy importante porque fue escogida por la zarina Catalina la Grande como lugar de descanso en sus trayectos entre San Petersburgo y Moscú. Ella paraba aquí a descansar antes de llegar a Moscú o cuando regresaba de vuelta a San Petersburgo. Catalina la Grande, solamente para que recordemos, una de las zarinas principales o de las que más vamos a escuchar hablar, porque tuvo pues una vida pues bastante apasionada, ¿no? Como les decía, tuvo 15 amantes. Ella no era rusa, ella venía de Alemania, era una princesa alemana. Ella fue casada con el nieto de Pedro el Grande, aquel que fundó San Petersburgo, ¿sí? La casaron con 15 años, con el nieto de Pedro el Grande, con Pedro III, ¿sí? Y parece ser que durante sus 8 años de relación no tuvieron, 8 años de casamiento, perdón, no tuvieron ninguna relación. No tuvieron ninguna relación y parece ser que Pedro, pues el nieto de Pedro el Grande, se buscó amantes. Y finalmente es cuando él sube al poder, cuando él es coronado como zar de Rusia. A los 6 meses de haber sido coronado como zar de Rusia, se le van a rebelar los soldados contra él, y los soldados serán dirigidos por uno de los amantes de Catalina la Grande, su esposa, y van a deponer a Pedro III y quedará ella como zarina del Imperio ruso. Así que depuso a su marido y ella se quedó como la zarina del Imperio ruso. Él se marchó, se conformó con que le dejaran tranquilo, que le dejaran vivir, que pudiera vivir con su amante, y nunca quiso saber tampoco nada más de gobernar. Y Catalina la Grande, además, también ella fue una gran mecena del arte. Bueno, luego les cuento eso con el Hermitage, porque vamos a ir a San Petersburgo y vamos a ir al Hermitage, y la gran colección de arte que hay en el Hermitage es gracias a ella, a Catalina la Grande. Pero bueno, Tver, como les digo, es una ciudad agradable. Se puede también pasear por las orillas del río donde están las casitas de madera del siglo XIX, y como les digo, destaca porque fue escogida por Catalina la Grande como residencia en el camino entre San Petersburgo y Moscú. Y de aquí nosotros nos marchamos para visitar un monasterio en la ciudad de Valdai, un monasterio que está al lado de un lago y donde vamos a ver las características principales de la arquitectura rusa. Los muros blancos que bordean siempre estos monasterios, las cúpulas forma de cebolla y las agujas doradas que coronan siempre estas iglesias, característica arquitectura típica de Rusia. Pararemos para visitar este monasterio y después vamos a continuar para una de las joyas rusas. Vamos a continuar hasta Novgorod. Novgorod fue la antigua capital rusa. Podemos decir que es en esta ciudad donde comienza la historia rusa. Esta ciudad fue fundada en el siglo IX, ¿sí? Y fue el centro político y el centro artístico de Rusia entre el siglo IX hasta el siglo XIV. Por eso se dice que es donde comienza la historia de Rusia. Tiene el Kremlin de Novgorod, que le vamos a visitar en el día siguiente antes de continuar hacia San Petersburgo. Es el Kremlin más antiguo de Rusia, patrimonio de la humanidad. Es patrimonio de la humanidad. Y le vamos a conocer antes de salir hacia San Petersburgo. Tenemos la cena incluida. Y al día siguiente pues tenemos la visita al Kremlin. Se encuentra también dentro del Kremlin varios palacios, varias iglesias, como hemos visto en el Kremlin de Moscú, pero pues más reducido, bastante más pequeñito, ¿verdad? Murallado, completamente murallado, y dentro se encuentra la iglesia de Santa Sofía, que es la iglesia ortodoxa más antigua que hay en Rusia.
y se encuentra aquí dentro de esta ciudad, Novgorod. Novgorod es una belleza. De hecho, esta ciudad durante el siglo XIII, siglo XIV, también fue una ciudad de la Liga Hanseática, a pesar de que estaba en el interior, que estaba hacia adentro, pero pasa un río que desemboca en el mar Báltico y era Liga Hanseática, era una unión de diferentes ciudades que luchaban por el monopolio del comercio en el mar Báltico y en el mar del Norte, donde la capital, no capital, pero la ciudad principal de esta unión de diferentes ciudades comerciales era Lübeck, en Alemania. Pues Novgorod, a pesar de que estaba en el interior, pero tenía tanta importancia y tuvo tanta riqueza porque era una de esas ciudades comerciales que tenían ese monopolio del comercio por el mar Báltico. Entonces, Rusia también da el mar Báltico. San Petersburgo está justo en el mar Báltico. Luego hay un mapita y ahí les comento. Después de Novgorod, de la visita al Kremlin, vamos a visitar también un museo de arquitectura de madera. Rusia es ortodoxa, religión, todo. Sí, la religión de Rusia es ortodoxa. Viene de Bulgaria y de Grecia. De hecho, el cilírico, que es el alfabeto de Rusia, fue introducido a través del Santo Ciliro, y el Santo Ciliro venía de Bulgaria. Y ahí es donde se extiende la religión ortodoxa. Recuerden que una vez que se separa el Imperio Romano, por un lado Roma, por otro lado Constantinopla, también va a aparecer el Imperio Bizantino y ahí empieza a evolucionar la Iglesia ortodoxa. Y Rusia es ortodoxa. Todas las iglesias que van a ver son ortodoxas, siempre con frescos. Una de las diferencias entre las iglesias ortodoxas o católicas es que, por ejemplo, en el ortodoxo no consideran... El sacerdote se casa, es un patriarca, se casa, ¿sí? Tienen familia, no consideran que la Virgen sea virgen si tuvo un hijo. Y otra de las grandes diferencias que vamos a ver dentro de las iglesias es que son todos frescos o iconos. Los iconos son como unas tallas de madera, ¿sí? Con pinturas pues, de rostros de santos, de la Virgen, ¿sí? Pero nunca esculturas, porque las esculturas venían del Imperio Romano y los romanos eran paganos. Es una diferencia entre muchas otras de lo que es la Iglesia ortodoxa, pero esto, por ejemplo, es una diferencia. Bueno, veremos un poquito el museo de... no tengo ningún problema que me interrumpan, de verdad, cualquier pregunta, porque además la tienen fresca la pregunta y luego si yo sigo se les va a olvidar, así que sin problema, si quieren preguntar cualquier cosa me interrumpen, si luego se me va a mí de la cabeza será su culpa, pero no hay problema, sin problema que me interrumpan. El Museo de Arquitectura de Madera. Muchas de las iglesias y casas también de campo en Rusia son de madera, así que visitaremos también este museo donde hay varios edificios, todos construidos de madera. Y llegaremos a San Petersburgo. San Petersburgo es preciosa. Si Moscú nos ha gustado, Moscú, digamos que se concentra en lo que es la Plaza Roja y el Kremlin, ¿sí? Una vez que salimos de ahí, quitando la iglesia que veíamos también, que es muy bonita, del Cristo Salvador, el resto de Moscú pues es una arquitectura pues más comunista, ¿sí? Una arquitectura de bloques así cuadrados que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial, todos grises, ¿sí? Pero San Petersburgo es diferente. San Petersburgo fue fundada por Pedro el Grande en el año 703 y Pedro el Grande construyó lo que él llamaba la ventana hacia el mundo occidental. Y él trajo arquitectos, artistas de Italia, de Francia, de todos los países europeos para embellecer su ciudad. Cuando uno va a San Petersburgo va a estar prácticamente como si fuera en una ciudad europea, una París, una Praga, pero no medieval, ¿sí? Es una ciudad europea, porque fue construida por arquitectos y artistas europeos, y Pedro el Grande la embelleció. Él quería comparar su capital con las diferentes capitales europeas. Es hermosa. Se encuentra en la desembocadura del río Neva, que desemboca en el mar Báltico.
en el mar Báltico, al norte del todo, casi pegadito a Finlandia, está al lado de Finlandia. Está al ladito de Finlandia, San Petersburgo. Nosotros llegamos esta noche. Estas fotos las tengo cambiadas, pero luego la van a ver iluminada. Porque lo que quiero que, o bien el día que llegan, porque llegamos por la tarde, o bien al día siguiente, que por la mañana vamos a hacer la visita panorámica, pero después van a tener una tarde libre, ustedes pueden aprovechar para dar un paseo en barco por sus canales, ¿sí? El río Neva tiene varios canales que se introducen por la ciudad. De hecho, la llaman a esta ciudad la Venecia del Norte, la llaman la Venecia del Norte, tiene más de 400 puentes y hay barquitos que recorren estos canales y es una hermosura ver todo esto iluminado, Luego van a ver esta iluminada que es muy bonita. Esta iglesia que tienen aquí, ya que la tenemos, es la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada. Qué nombre, ¿verdad? Salvador sobre la sangre derramada. ¿Por qué se llama así? Es la iglesia del Salvador, pero en el siglo XIX, aquí a las puertas de esta iglesia, murió el zar Alejandro III. Alejandro III cayó una bomba en el siglo XIX aquí y él murió aquí a las puertas de esta iglesia. Por eso la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, la sangre que derramó el zar Alejandro III. Es otra cosa de las que les digo que visiten en su tiempo libre. Ahí creo que hay una foto detrás. Una iglesia preciosa, maravillosa, se paga para entrar. Nosotros no la tenemos incluida en nuestra visita panorámica, la teníamos por fuera, pero no en el interior, no tenemos el interior. Visítenla, es impresionante. Se tardaron 24 años en construirla, y el interior tiene 7.000 metros cuadrados de mosaico, todas las paredes de todos lados llenas de mosaicos, que cuentan la vida de Jesús del Antiguo y del Nuevo Testamento, todo cubierto de mosaicos. Parecen pinturas, son tan realistas que no pensaríamos que están hechas con estas tesela, estas pequeñas pecitas de cristal coloreadas que dan esta imagen. Es una maravilla, es preciosa, ¿sí? Nosotros, como les digo, este día llegamos a la tarde, a media tarde, tienen la tarde libre para caminar, para pasear. Luego les voy a comentar del tiempo y de los días allí. Y una de mis recomendaciones es hacer el paseo en barco y visitar el interior de esta iglesia. Enfrente de la iglesia, a este lado de aquí, hay un mercadito también con todo tipo de artesanía. Sobre todo mucha artesanía de madera, muchísima. Las matriuscas, ¿saben las matriuscas, verdad? Las muñequitas una encima de otra, que es una de las cosas típicas, pero tienen muchísimas cosas todas realizadas de madera. Los bordados, como veíamos, los sombreros, los gorros para el frío de piel, que antes eran de oso, pero como les digo, ya no hay tantos osos para hacer esos gorros de oso. Pero es preciosa, es bonita esta iglesia. Haremos la visita panorámica. Esta visita panorámica, de nuevo, con el autobús, pasamos por diferentes avenidas, los diferentes monumentos, subcatedrales, como la Catedral de Kazán, la Catedral de San Isaac, y también llegaremos al monumento más antiguo de San Petersburgo, que es la fortaleza de San Pablo y San Pedro. Esta fortaleza, que fue construida por Pedro el Grande en forma de estrella, completamente amurallada, para proteger la entrada desde el río Báltico hacia la ciudad de San Petersburgo. ¿De quién la protegía? Siglo XVIII, la protegían del gran imperio sueco. Suecia al norte era un imperio muy importante, muy poderoso, que se había extendido hacia Dinamarca y hacia Finlandia, había llegado incluso a Estonia y Letonia, ¿sí? E intentaba también hacerse con parte de Rusia. Por eso esa fortaleza construida aquí por Pedro el Grande. En el interior pararemos para visitar el interior. En el interior se encuentra la iglesia de San Pedro y San Pablo. En esta iglesia es donde se encuentran los zares enterrados desde el 1703, cuando Pedro el Grande traslada la capital de Moscú a San Petersburgo, ¿verdad? Desde esta fecha, desde Pedro el Grande, que es el primero que es enterrado aquí, hasta la Revolución Rusa en 1918. De hecho, la Revolución Rusa se dio en San Petersburgo, porque en este momento los zares vivían aquí.
vivían en esta ciudad. Aquí fue la Revolución Rusa. Aquí, además de la iglesia donde están enterrados los zares, los últimos zares de Rusia, también se encuentra un museo de tecnología espacial, porque fue aquí donde se creó en los años 30 el primer cohete ruso de combustible líquido. Así que hay un museo espacial aquí. Ya saben que los rusos invirtieron también mucho tiempo para la tecnología espacial y para llegar a la Luna, esa guerra entre titanes entre Estados Unidos y Rusia para ver quién era el que había llegado a la Luna. Pues aquí fue donde se construyó. Pasaremos, como les decía, por sus grandes monumentos, y uno de los que veremos es la iglesia de San Isaac. San Isaac, todo revestido de mármol en su interior. Igual, si alguien después la quiere visitar, se sube arriba a la cúpula y hay unas bonitas vistas de la ciudad, desde ahí arriba. Y nuestra visita panorámica va a terminar en el Palacio de Invierno de los Zares, en el Hermitage. El Hermitage era el palacio de invierno de los zares, construido en la época de Pedro el Grande y restaurado en la época y agrandado en la época de Catalina la Grande. Alejandro I, Alejandro III, los zares vivieron aquí. Tenía 1000 habitaciones, 1000 salas dentro de este palacio, y hoy en día es el museo más grande del mundo. Tenemos la entrada incluida al Hermitage, tenemos una visita guiada dentro del Hermitage. Señores, no se ve todo. ¿Saben cuántas obras hay aquí dentro? 3 millones de obras de arte. 3 millones de obras. Ahora calculen, yo lo estuve haciendo antes para darles una idea. Calculen un solo minuto delante de cada obra de arte. Solo un minuto, ¿sí? Calculen las horas que eso lleva, los días que eso llevan, y ¿saben la conclusión? Casi 6 años, día y noche, para poder conocer todas las obras de arte que tiene este museo. Y les decía, Catalina de Grande lo empezó. Esta señora con tantos amantes tenía además otro hobby, y el hobby eran las obras de arte. Ella compró obras de arte, pinturas, tapices, mobiliario a todas las familias, o bueno, a todas, a un montón de familias nobles europeas. Era una gran mecena del arte, pagaba por el arte, y quería tener colecciones que se asemejaran a las colecciones de las familias nobles europeas. Y lo que comenzó siendo su exposición o sus obras privadas de ella, actualmente es el museo más grande del mundo. Aquí tienen de todo: mobiliario, joyas, tienen también una colección muy importante de pintura de todas las épocas, llegando hasta el impresionismo. Saben que hay cuadros de Degas, de Gauguin, de Van Gogh dentro del museo. O sea que es impresionante la colección de obra de arte que hay dentro del Hermitage, del Palacio Hermitage. Está dando el río Neva, ven, una de las partes daba el río Neva, y en la plaza principal aquí delante es donde se dio la Revolución Rusa en 1918. De hecho, aquí en esta plaza murieron miles de personas cuando la Guardia Real salió a caballo disparando ante los civiles que se estaban manifestando por las malas condiciones que tenían y se manifestaban ante los zares. Así que aquí se dio esta revolución, de la Hermitage. Esta es la foto que les hubiera al principio, porque si ustedes llegan y no están muy cansados. Al mago Merlín no le puedo decir, no me lo sé eso. Sí. Y te lo conté. Ok. Al mago. Pues eso lo tendría que comprobar. No les aseguro, porque si no lo sé no les digo sí o no. Sí, les digo, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Luego sí lo miramos a ver qué nos dicen. No sé. Bueno, les decía que este paseo en barco, pues ven esta foto, ¿verdad? Es una maravilla y que merece la pena, mismo el mismo día que llegan, si no están muy cansados, de realizarla, o viene este día siguiente, ¿sí? Visitar por dentro la iglesia, miren, todo eso parecen pinturas, son frescos, y ven que no hay ni un huequecito, todo, todos son mosaicos, perdón, no son frescos. Todo el techo, todo en el interior, 7000 metros cuadrados
decorados de mosaicos, en la iglesia del Salvador de la sobre la sangre derramada. Y otro que vamos a hacer al día siguiente en San Petersburgo es una excursión al Palacio de Peterhof. Era el palacio de verano de Pedro el Grande. Es precioso, es uno de los palacios más bonitos, también patrimonio de la humanidad. Se encuentra muy cerquita de San Petersburgo y conserva en el interior todo el mobiliario original, se conserva en su interior. No solamente el mobiliario interior es una belleza, sino también sus jardines. Esto que tienen aquí delante, esta cascada, está formada por 64 fuentes y más de 200 esculturas. Y enfrente del palacio había un canal que llegaba hasta el Golfo de Finlandia, entre Finlandia y San Petersburgo y Estonia. Y para que los zares pudieran llegar directamente en barco, sobre todo no en verano, sino en invierno, cuando no podían entrar con el carruaje por los caminos del parque debido a la nieve, ¿sí? Llegaban en barco por el canal hasta el palacio. Salían del Neva, al lado del Hermitage, ya vieron que estaba al lado del río, ¿verdad? Y iban en barco hasta aquí, hasta el Peterhof. Es una maravilla el palacio. Teníamos la entrada también incluida, tenemos la visita guiada también, es precioso, caminar por sus jardines. Esto es una foto en mayo, con todos los tulipanes floreciendo, y al interior todo estilo rococó, una especie de Versalles, es una maravilla. Y en la noche, aquellos que quieran, pues yo les aconsejo que asistan a un espectáculo de ballet. Como les digo, es la cuna del ballet. Ya hemos visto al compositor Tchaikovsky y aquí pues tienen el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, que es una maravilla. El interior es hermoso también, ¿sí? Y merece la pena asistir a uno de esos espectáculos de ballet dentro del Palacio Mariinsky. Y después de San Petersburgo, nosotros nos vamos a ir ya hacia los países bálticos. Miren, aquí para que vean, ese es el Golfo de Finlandia, ¿verdad? Ahí arriba. ¿Ven dónde está San Petersburgo? Allí en la esquinita, y arriba ya está Finlandia, está muy cerquita de Finlandia. Golfo de Finlandia, que está entre Estonia, Finlandia y Rusia. El Golfo de Riga está entre Estonia y Lituania. Y este es el mar Báltico. A estos tres países se les consideran los países bálticos porque están orientados hacia el mar Báltico. Pero también podríamos incluir geográficamente a Polonia, a Finlandia y parte de Rusia, porque están dando también al mar Báltico. Nosotros, como les decía, vamos a empezar bajando de San Petersburgo a Estonia, desde el más pequeñito, el menos poblado de 1.200.000 habitantes, hasta el más grande, que es Lituania, que tiene casi 5 millones de habitantes, el más grande. Son países, como les digo, en plena expansión turística, en pleno desarrollo, ¿sí? Pero con una infraestructura que tienen actualmente fabulosa. Son países muy boscosos, con mucho bosque, y son países que han vivido durante mucho tiempo de la agricultura, ¿sí? Durante muchísimo tiempo. El más desarrollado de todos es Estonia, el de arriba del todo, ¿sí? El de Estonia siempre ha estado más desarrollado porque la capital, Tallinn, que es una ciudad medieval, era también una de las ciudades de la Liga Hanseática, como Novgorod, que vimos, porque estaba al lado del mar, está al lado del mar, y una ciudad que manejaba o que controlaba el comercio marítimo en el Báltico. No todas las ciudades se les permitía tener comercio, estaban limitadas, y la Liga Hanseática era esta unión de 150 ciudades que podían tener comercio dentro del Mar del Norte, en Alemania, Escandinavia y el Mar Báltico, y que se unieron, digamos, para luchar por unos intereses comunes, para luchar también por unos privilegios que les concedían los zares, los reyes de estas regiones, y al mismo tiempo pues también esto les favoreció a la hora de desarrollarse y de tener riqueza. Entonces Estonia siempre ha sido el más desarrollado. En la parte de Lituania esto fue un imperio, el Imperio Lituano. El Imperio Lituano, que en el siglo XVI se une al Imperio de Polonia.
va a caer junto con Polonia, se van a unir estos dos países y será el imperio polaco. Y el imperio polaco se deshace a finales del siglo XVIII y tanto Lituania como Polonia quedan divididos. Una parte pasa a pertenecer al imperio austrohúngaro, imperio austriaco, y otra parte pasa a pertenecer a Rusia. Estonia ha estado siempre más ligada a Finlandia, más unida a Finlandia, Lituania más unida a Polonia históricamente, ¿sí? Y Letonia es el país que ha estado ahí en el medio, ni para un lado ni para otro, ¿eh? A veces pertenecía a uno, a veces pertenecía a otro, ¿eh? Este país, el del medio. Las capitales ven arriba del todo Tallin, en el medio en el Golfo de Riga, y Vilnius aquí en el interior casi pegadito a Bielorrusia. Y antes de quitar el mapa, solamente como una curiosidad, este trocito de aquí, ese trocito de aquí es Rusia, es Kaliningrado. Kaliningrado es una parte de Rusia que es una islita porque Rusia está allí. Pero como antiguamente todo esto le pertenecía a Rusia, Rusia no quiso ceder su salida al mar Báltico. Y se quedó con ese pedacito. Dio la independencia a estos países en 1991, pero se queda con su costa báltica, con su salida al mar Báltico por ahí, por el sur. Así que eso es de Rusia. Bueno, pues entramos por Estonia, entramos por la ciudad de Narva, es la ciudad que hace justo frontera con Rusia. Este castillo ya es Estonia, pero al otro lado del río es Rusia. Al otro lado tenemos que pasar control policial, es la única frontera que vamos a tener un control policial que demora dependiendo pues del policía que nos toque, dependiendo de la noche que haya pasado el policía anteriormente, ¿verdad? A veces más, a veces menos, pasamos el control policial y estaremos en Estonia y nos vamos a Tallin. A Tallin dormimos 2 noches. Yo creo que los países bálticos nos son más desconocidos, ¿no? Porque fotos de Moscú seguro que hemos visto mucho, fotos de San Petersburgo también. Estas ciudades son preciosas, cada una en un estilo diferente, totalmente diferentes una de la otra. Tallin es medieval, completamente medieval, rodeada por 2,5 kilómetros de muralla, ¿sí? Con sus callecitas empedradas, laberínticas en el centro de la muralla. Es una maravilla, es súper pequeñita. Es súper pequeñita, tiene 350.000 habitantes, con lo cual desde el hotel vamos andando a todas partes de la ciudad. En la visita panorámica que tenemos al día siguiente en la mañana es a pie, porque es una ciudad medieval, porque está dentro de una muralla y porque el autobús no entra. Subiremos a lo alto de la muralla, aquí arriba, donde tenemos unas vistas de la ciudad. Al fondo se ve un crucero, ¿ven? Porque eso es el mar Báltico. Por eso era una de las ciudades principales de la Liga Hanseática sobre el comercio del mar Báltico. Subiremos aquí arriba de la muralla, haremos un paseo por encima de la muralla también, sin darle completamente la vuelta, y nos iremos bajando por estas callecitas empedradas y recorriendo y conociendo una ciudad hermosa y totalmente medieval. Ahora, lo que tiene Tallin es que algunos edificios fuera de la muralla también son un estilo modernista, preciosos, ¿sí? Fuera de la muralla, donde estaba antiguamente el puerto, donde estaban las dársenas, donde estaban todo lo que eran las instalaciones portuarias, esos edificios los han convertido ahora en edificios modernos, pero muy bonitos, dentro de un poco la armonía de la arquitectura de la zona portuaria, porque hoy en día ya ese puerto no tiene la importancia que tenía antiguamente. Pero fíjense en las callecitas, en los muros, abajo totalmente medieval. Visita zapatos cómodos porque es todo a pie. La plaza principal, esta foto es tomada desde la torre del ayuntamiento, se puede subir, tienen una foto maravillosa de toda la ciudad, ahí llena de barcitos, de tabernas para poder almorzar, para poder comer. Es un país bastante económico, los 3 países que vamos a visitar son bastante económicos. Rusia no tanto, pero tampoco es tan cara, pero no es tan económico como en estos países. Aquí ya estamos con el euro, aquí ya tanto Estonia, Lituania y Letonia son el euro. Hemos dejado el rublo,
la moneda rusa para comenzar a usar el euro. El guía les va a decir, antes de salir de Rusia, antes de salir de San Petersburgo, que es la última ciudad que visitan en Rusia, gasten su dinero, gasten sus rublos, porque ya nos estamos yendo. Y si alguien no sabe cómo gastarlo, prueben el vodka. Es la bebida nacional, ¿sí? Y muchas veces, ¡ay, qué fuerte el vodka! Yo no soy mucho de aguardientes prefiero la cerveza. Pero le puedo decir que normalmente cuando tomas un vodka, cualquier sitio fuera, ¿sí? Arde. Te arde todo, por lo menos a mí, es como, uff, qué fuerte esto. Pero allí es el vodka puro y se toma así solo y no te arde, no te come todo por dentro, de verdad. O sea que pruébenlo. Y luego cuando vuelven me dicen, pues no me ardía, os sí, Vanessa, ya cuando vuelvan. Bueno, de Tallin tenemos la tarde libre, toda la tarde libre, para poder pasear, para hacer compritas, para relajarnos, para estar en el hotel, y al día siguiente ya nos vamos a ir hacia Riga, la capital de Letonia, pero pasando por algunas ciudades. La primera va a ser Pärnu. Pärnu todavía está en Estonia, es una ciudad balnearia, ¿sí? Todas sus casitas reconstruidas después de la Segunda Guerra Mundial, de colores, y muy cerquita haremos un pequeño paseo a pie, y muy cerquita de Pärnu vamos a hacer también una parada en la costa del Mar Báltico, para que toquen el Mar Báltico, para que metan la mano, para que se chupen el dedo y me digan si sabe a sal o no sabe a sal. El Mar Báltico se caracteriza porque casi no tiene sal, parece más un lago que un mar. ¿Sí? No tiene prácticamente sal, se suele congelar completamente, y eso es debido a que la poca sal que tiene, de verdad le tocan, lo prueban, no tiene prácticamente sal, y a la poca sal que tiene, y también a la poca profundidad de este mar. En la parte menos profunda son 59 metros o 55, una cosa así, 50 y algo metros, y la parte más profunda no llega casi a los 400 metros. Para un mar no es profundo, no es un mar muy profundo, ¿okay? Entonces haremos una paradita para que puedan ver estas playas. Si es en verano y hace buen tiempo, veremos allí a los estonios tumbados y en la playa, jugando en la playa. El clima de allí no es un clima muy caluroso, pero ellos no tienen otra cosa, con lo cual da igual los grados que haga, ellos están en su playa si sale el sol y se meten en su agua fría, porque es así. Ellos, en la temperatura del verano de allí, los meses de julio y agosto, la temperatura no sube más de 75 grados Fahrenheit, 80 como mucho, no sube más la temperatura. Imaginen también la temperatura del agua del Báltico es fría, es bastante fría, nada que ver con el Caribe. Para nosotros el mar más caliente de Europa es el Mediterráneo, y este está 2 veces más frío que el Mediterráneo, y el Mediterráneo está 2 veces más frío que el Caribe. O sea que este está fresquito, el agua, pero es lo que tienen, como les digo. Zona balnearia, zona de playa, hacemos una paradita también para conocer un poquito pues la costa del Báltico. Continuamos ya dentro de Letonia, vamos al castillo de Turaida, que también le vamos a visitar por dentro. Es un castillo precioso que perteneció a los caballeros teutónicos. Los caballeros teutónicos es una orden militar que nació en Jerusalén, orden de los caballeros, esa orden de caballeros que iban a Jerusalén para luchar contra los musulmanes, para liberar la tumba de Jesús, y cuando sacaban esas cruzadas, cuando Jerusalén es tomada por los musulmanes, ellos salen de Jerusalén en el siglo XIV y se van a instalar en el norte de Europa, entre Polonia, Lituania y Letonia, ¿sí? Y este era uno de los castillos de la Orden de los Caballeros. De hecho, estos caballeros teutónicos forman un estado, el estado de Prusia. El estado de Prusia que luego creció. Pero era el origen del estado de Prusia fue fundado por la Orden de los Caballeros Teutónicos, y este castillo. Visitaremos este castillo, continuaremos por un paisaje bellísimo de bosque, todo lo que es alrededor son bosque de tejos, de robles, de pinos, es el primer parque nacional de Letonia, y haremos una paradita en otro castillo
que es más nuevo, es del siglo XIX, es el castillo de Sigulda y que se encuentra donde se encontraba antiguamente también un castillo medieval y actualmente este castillo es utilizado como residencia de la tercera edad. Aquí hay una residencia para personas mayores en el interior de este castillo. Hacemos una paradita, tendremos el almuerzo muy cerquita por aquí incluido, nos contarán muchas historias, leyendas de la zona de alrededor de los bosques, que hay cuevas, que hay escondites, donde hay pues muchas leyendas de bandidos, de enamorados que se ocultaban por esta zona. Y después vamos a llegar a la capital de Letonia, que es la ciudad de Riga. La ciudad de Riga se encuentra a la orilla también de un río que desemboca en el Báltico. Es una ciudad que conserva también una parte medieval, pero sobre todo a esta ciudad se la conoce como la ciudad barroca. Ahora vamos a ver el porqué. Es la ciudad más grande de las 3 capitales de los países bálticos, tiene 750.000 habitantes, es la más cosmopolita, la más con mayor vida, con más vida. Es una ciudad que tiene mucho movimiento, que vibra, que tiene muchos estudiantes, que tiene mucha vida nocturna. Es una ciudad, digamos, como una capital, porque Tallinn o Vilnius son ciudaditas, son pueblecitos, son ciudades que llega la noche, llega la oscuridad y la gente se va marchando a casa. No es peligroso, ojo, son países muy seguros, pero sí que es verdad que esta ciudad es tanto Tallinn como Vilnius, ¿sí? Cuando oscurece la gente se marcha para casa y quedan las calles prácticamente desiertas. Pero ustedes pueden caminar, no es peligroso, ¿sí? Pero es la forma, la costumbre de esta gente que no son tanto de salir a la calle, tanto de fiestas, de estar en la calle. Pero sin embargo, Riga para eso digamos que es la ciudad con más vida, con más movimiento, la ciudad de Riga. Tendremos la visita panorámica también de la ciudad de Riga, ¿sí? Terminaremos nuestra visita aquí en la plaza principal, ¿sí? Donde está el ayuntamiento con la torre de Pedro, que es esa que se ve ahí arriba, que se ve ahí al fondo, que se puede subir también hasta arriba y hay unas vistas muy bonitas de la ciudad. Aquí tenemos unas casas de comerciantes, de mercancía de comerciantes, ¿sí? Esta de aquí de la derecha se llama la casa de las cabezas negras porque pertenecía a una orden de caballeros que se llamaba así, la orden de los caballeros de las cabezas negras. Es del siglo XIV, solamente permitían entrar a varones, a hombres, y era una casa de mercaderes, de comerciantes. Y la ciudad le decía que se conoce como la ciudad barroca porque la mayoría de sus edificios, por fuera de lo que es el casco histórico, de lo que es esas callecitas estrechitas y medievales, la mayoría están decoradas así, todas esculpidas, toda la ciudad, Art Deco, ¿sí? Y es una de las ciudades con mayor edificios Art Deco que existen en Europa. Estas calles y estas ciudades que vamos a ver, porque las vamos a ver en la visita panorámica, son patrimonio de la humanidad. Y en Riga, en la tarde libre que tienen también una tarde, yo les recomiendo que vayan al mercado central, al mercado principal. Es el mercado más grande del norte de Europa, ¿sí? Es un mercado de verdura, de flores, de carne, de todo un poco. También tienen algunos souvenirs allí. Sé que no van a comprar ni flores, ni carne, ni verdura, ¿sí? Pero yo considero siempre que una ciudad se la ve cuando uno va a un mercado, porque ahí ven a las mujeres o a los hombres que van a hacer su comida y les ven comprando. Ahí ven la vida realmente de una ciudad, ¿sí? No en el sitio turístico donde nos vamos a encontrar a los turistas, sino en los mercados donde vemos realmente a los autóctonos, a los habitantes de allí que van a hacer sus compras. Está en el centro. Está al lado de esa placita que vimos, la plaza central donde estaba el ayuntamiento. Está muy cerquita, es enorme el mercado y merece la pena dar un pequeño paseo por su mercado para ver un poquito la vida de la ciudad de Riga, ¿sí? Y de Riga después ya al día siguiente nos vamos a ir dirección Vilnius, la última capital de los países bálticos, parando en el Palacio de Rundale, un palacio barroco, ¿sí? Que fue residencia de los príncipes del estado livónico, y bueno,
pararemos aquí para tomar unas fotos con unos jardines maravillosos y después iremos ya a Lituania. Lituania es el país más católico de los 3 países, Lituania, y donde se encuentra el Montículo de las Cruces. Esto es muy característico de Lituania. Lituania, como les digo, es el país más católico, ¿sí? ¿Y por qué es tan católico? Lituania, recuerden, pegada a Polonia, les decía, tenía mucha influencia de Polonia, y recuerden que tanto Polonia como Lituania estuvieron unidos en un solo reino, el reino de Polonia, hasta el siglo XVIII. Y Polonia es un país católico, es de donde viene el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Una de las tradiciones que tienen los lituanos es venir aquí a este monte de las cruces y traer su cruz, bien porque quieren como presentarlo como una ofrenda para conseguir un reto, para conseguir para pedir, ¿no? Para pedir que se les cumpla dejar de fumar, ¿no? O que me libere de esta enfermedad, ¿no? Para hacer una petición, ¿sí? Y de otra forma también es para recordar a personas que han fallecido, y colocan sus cruces. Este montículo de cruces tiene miles de cruces aquí arriba, miles, o sea, ustedes llegan ahí arriba donde están esas personas y miran, es como una pequeña colina y es que hay una cruz encima de otra, porque no hay sitio. Pero durante mucho tiempo, durante toda la ocupación rusa, los rusos se lo quitaban y ellos llegaban y volvían a colocar sus cruces, y así estuvieron durante los años en los que estuvieron ocupados por los rusos, colocando cruces, unos los colocaban y otros se lo quitaban. Y aquí nos vamos a otro castillo en medio de un lago, el castillo de Trakai, castillo de Trakai, también muy bonito y muy bien conservado, restaurado pero muy bien conservado, que vamos a visitar por dentro, castillo de Trakai. Ya estamos en Lituania y este castillo está muy cerquita ya de Vilnius, de la capital, donde vamos a llegar a dormir. La capital de Vilnius es la ciudad. Perdón, Riga yo les dije barroca, no, Art Deco. Riga es la capital del Art Deco, del modernismo con esa decoración de edificios. Esta sí es la ciudad barroca. De las 3 capitales es la que menos llama la atención. De las 3 capitales es la que menos llama la atención, pero de los 3 países es el más económico. Uno de los souvenirs típicos de esos 3 países es el ámbar, ¿sí? Porque los 3 países están en el Báltico y el Báltico es el mayor productor de ámbar en el mundo. Se extraen del mar Báltico entre 800 a 500 millones de toneladas al año de ámbar, ¿sí? Y se considera como el segundo de mayor calidad después de la República Dominicana, ¿no? Se considera como el segundo de mayor calidad en el mundo. Entonces aquí en Vilnius tienen pues muchos puestecitos, lo tienen por todos los países bálticos, incluso en Polonia también, pero el país más económico es aquí, en Vilnius, Entonces aquí aquellos que quieran, que deseen, pueden comprar su ámbar, tienen joyas, pendientes, como todo, de todo de ámbar. Una de las cosas que dicen que para comprobar si es bien un buen ámbar es cogerle en la mano, frotarle un poco y si se calienta, ¿sí? Es ámbar de verdad, no es plástico. Y bueno, pues en Vilnius. En Vilnius comenzaremos nuestra visita panorámica desde la parte alta del castillo, iremos caminando, iremos bajando, ¿sí? Y llegaremos hasta la catedral de Vilnius, También es una visita a pie, Y también en Vilnius, bueno, su barrio judío, sus callecitas, como les digo, pedestres, callecitas de colores, y tenemos también la entrada al Museo del Genocidio incluida, un museo pues, que nos va a contar un poquito la historia pues, de esta época terrorífica que se dice que hay que recordar para que nunca vuelva a ocurrir. Ojalá eso fuera verdad, Ojalá que fuera así. Es chiquitito el museo, se ven unas calabozos, prisiones y algunas cartas, pero es muy chiquitito, ¿okay? Tenemos la entrada incluida y después ya al día siguiente ya
nos vamos hacia Polonia visitando el parque Grutas. Es un parque muy cerquita de Vilnius y es un parque que recoge a las diferentes esculturas stalinistas, las esculturas comunistas que hubo por todo el país, que cuando cae el bloque comunista, sí, pues se tiran todas abajo y las recogen y las colocan aquí en un parque. Hay 86 esculturas, tamaños gigantes, ya ven ahí a la persona al lado, ¿no? El tamaño gigante que tienen estas esculturas de Stalin, de Lenin, de Marx, de todo lo que era pues, la época comunista. Y nos vamos ya a Polonia. Entramos en Polonia. Es uno de los países también de la Unión Europea, es un país donde su capital es Varsovia. Venimos del norte, venimos de Lituania y vamos a ir hacia Varsovia parando primero en Augustów. Augustów es una ciudad al lado de un lago, es una ciudad que era conocida por los pescadores y por ser un aserradero, porque alrededor de este lago hay mucho bosque, y una de las órdenes de los caballeros que se instaló aquí en Augustów pues comerciaba con la madera, por eso un aserradero. Una ciudad también bastante bonita, medieval, y de Augustów nos vamos hacia la ciudad de Varsovia. Esta foto no es, ¿ok? Hacia la ciudad de Varsovia, que es la capital de Polonia. Esta ciudad fue completamente destruida en la Segunda Guerra Mundial, al 100% destruida en la Segunda Guerra Mundial. Es la única ciudad de la Segunda Guerra Mundial que nos puede dar un ejemplo del levantamiento del ser humano contra los alemanes. Es la única ciudad en la que hubo 2 levantamientos contra los alemanes. El primero dentro del gueto judío. Los judíos se levantaron contra los alemanes en 1943. Les fulminaron a todos, 750 judíos murieron, les fulminaron. Y el segundo levantamiento, los ciudadanos de la ciudad, sabiendo lo que había pasado con los judíos, se van a levantar de nuevo contra los alemanes en 1944. La única ciudad que tiene 2 levantamientos contra... Bueno, que ninguna tuvo ni siquiera uno contra los alemanes. La gente miraba, callaba, aplacaba, porque si se ponía en contra sabían que le iban a quitar del medio, que le iban a aniquilar, ¿verdad? Y es la única ciudad que realmente tiene este levantamiento. Por causa de estos levantamientos, después del segundo levantamiento en 1944, Adolf Hitler dice: la ciudad de Varsovia va a desaparecer del mapa. No va a quedar ni el nombre. Y eso es lo que hizo, ¿sí? Desapareció del mapa realmente la ciudad de Varsovia. La ciudad de Varsovia está atravesada por el río Vístula. Los rusos estaban a la otra orilla del río Vístula, iban a entrar a la ciudad, ¿sí? Pero lamentablemente esperaron hasta que los alemanes devastaron la ciudad, porque los rusos también tenían un gran odio hacia los polacos. El imperio polaco fue un imperio muy fuerte durante el siglo XIV hasta el siglo XVII, ¿sí? Y fue el único imperio del mundo que llegó a invadir parte de Rusia. Nadie más lo había conseguido ni lo consiguió nunca. Entonces los rusos odiaban a muerte a los polacos. Así que los rusos al otro lado del río Vístula esperaron, viendo cómo los alemanes estaban devastando la ciudad, la bombardearon, la tiraron abajo completamente, aniquilaron a sus habitantes, y cuando ya todo pasó, cruzaron el río y llegaron a la ciudad de Varsovia, ¿sí? Una ciudad que, a pesar de esto que les estoy contando, que es bastante trágico, les va a sorprender. Es preciosa. Y preciosa, ¿por qué? Porque fue reconstruida completamente como había sido anteriormente gracias a los cuadros de Canaletto. Canaletto había sido el pintor del último rey polaco. El reino de Polonia se desaparece en el siglo XVIII, que es dividida entre el imperio austrohúngaro y parte de Rusia. Parte pasa a pertenecer a Rusia. Y el Canaletto había sido pintor de la corte, del último rey, y había retratado la ciudad por todos lados. Tenía cientos de cuadros retratando la ciudad de Varsovia, y gracias a esos cuadros se consigue reconstruir la ciudad completamente. Es maravillosa, es preciosa esa ciudad.
Pasaremos, por supuesto, por lo que fue ese barrio judío, donde estaba el gueto más grande que hubo en Europa. No queda nada del gueto. Hay como una vallita que rodea como una iglesia, ¿sí? Que rodea una iglesia, pero nada de lo que realmente, porque era el gueto más grande que había, pero fue totalmente destrozado. Totalmente, sí. Hay un pequeño murito que rodea como una iglesia, ¿sí? Pero se pasa con el autobús para que ustedes sepan dónde estuvieron y para que les cuenten la historia un poquito pues de este barrio judío que fue el único que se levantó contra los alemanes. Hay una película, bueno, si van, seguramente los guías lo suelen poner, creo, es la película de el pianista. Cuenta la historia perfectamente, ¿eh? Yo cuando voy la paro, les explico, la vuelvo a parar para que vayamos entendiendo la película, porque cuenta la historia de Varsovia fenomenal, o sea, es una maravilla la película. Es triste, pero es así, es historia, hay que conocerla, ¿eh? Entonces, pasaremos con el autobús por el barrio judío, nos contarán un poquito lo que era del gueto, el gueto más grande que hubo en Europa. Pasaremos también por el parque, bueno, esta es una de las callecitas del centro. Pasaremos también por el Parque Nacional, el parque que eran los jardines del Palacio Real, que actualmente son jardines públicos, y que hay una escultura dedicada al compositor, al músico Chopin. Chopin que era polaco. Aquí pararemos también para retratarnos y después haremos una visita a pie por el centro histórico, la parte histórica, que como ven, completamente reconstruido. No había nada de lo que están viendo. Todo lo que hay actualmente ha sido reconstruido gracias a estos cuadros de Canaletto. Gracias a los cuadros de Canaletto. Es una ciudad muy bonita, es una ciudad preciosa. La verdad que la capital del Imperio polaco estuvo en Cracovia, la segunda ciudad del país, hasta el año, creo que fue 1553, y a partir de ahí el rey Segismundo III la trasladó a Varsovia, y ahí se convirtió en la capital del reino de Polonia y ahí comenzó a embellecerse, y hasta el siglo XVIII que desaparece el imperio polaco, pues la van a embellecer y es una maravilla. Decirles que Varsovia viene del nombre de Warschau. Warf era el nombre de un pescador y Schau el nombre de una sirena, y en el medio de una de las placitas principales hay la escultura de una sirena con una espada en la mano, que es el símbolo de la ciudad de Varsovia. Muy bonita, un país también muy católico, aquí pues ya saben, Juan Pablo II era de Polonia. Vemos también, pasamos en autobús por su catedral y pasamos por, ¿se acuerdan de las 7 hermanas que vimos en Moscú? Pues esta era una de las torres que yo les decía, una se la regaló a Riga y la otra se la regaló a Varsovia. Actualmente es el Palacio de Ciencias, el Palacio de Ciencias, y bueno, durante los años 50 fue el edificio más alto de Europa. Y después de Varsovia, como les digo, tendremos la tarde libre también, porque tenemos ahí 2 noches en Varsovia para poder recorrer la ciudad bien, para poder conocerla bien. Nos iremos hacia la República Checa, parando en el pueblecito de Großlau, un pueblecito de la Edad Media también, que tiene la arquitectura típica de esta parte del norte de Europa, donde normalmente siempre está la plaza principal y en el medio de la plaza el ayuntamiento o el mercado, en el medio de la plaza, una plaza cuadrada grande, me parece que la hay ahí. Ese es el ayuntamiento, la alcaldía, y me parece que... Sí, hay la plaza principal cuadrada y en el medio ven un conjunto de edificios que suele ser por los edificios administrativos de la ciudad, o a veces es el mercado. Paramos aquí para almorzar, es una ciudad también medieval muy bonita, está dentro de Polonia. En Polonia recordemos que es el zloty, la moneda oficial del país, y llegaremos a la capital de la República Checa, a Praga, la ciudad de Praga. Es una ciudad muy bella, es una ciudad de cuentos, se la conoce como la ciudad de las 100 torres. Es una ciudad que se desarrolló sobre todo en el siglo XIV, en la época del rey Carlos IV. Carlos IV, que era el rey de Bohemia, porque este era el reino de Bohemia, sí, fue escogido como emperador alemán.
no me quiero liar mucho porque me queda un minuto y poquito, pero solamente para que se hagan una idea, todos estos países que hemos estado pasando eran reinados. Yo he dicho el reino de Lituania, el reino de Polonia, el reino de Bohemia, ¿verdad? Había el ducado de Livónico, que era en Letonia, y pertenecían al Sacro Imperio Germano, el primer Reich. Adolf Hitler creó el tercer Reich, ¿verdad? El primer Reich que va desde el siglo IX y va hasta Napoleón Bonaparte, hasta la época de Napoleón Bonaparte. Ese primer Reich era un mosaico de 300 reinos, ducados y principados. Es decir, dentro de ese imperio, de ese gran imperio, de ese primer Reich, estaban reinos, el reino de Sajonia, el reino de Bohemia, donde la capital era Praga, el reino de Polonia, el reino de Lituania, el ducado de los Spitalbach, el principado de Salzburgo. Diferente, un mosaico de 300 reinados, ducados, principados independientes, ¿ok? ¿Y quién era el emperador germano? Pues para el emperador germano se iba escogiendo hasta el siglo XV. En el siglo XV escogieron a Maximiliano de Habsburgo, la familia Habsburgo, y ahí ya se quedó hereditario, ya era hereditario. Pero hasta entonces, hasta el siglo XV, el emperador era escogido. ¿Y cómo lo escogían? Se reunían los príncipes, los nobles de estos diferentes reinos y ducados y elegían a un rey de esos reinos o ducados independientes que habían dentro del imperio. Entonces, en el siglo XIV, Carlos IV, que era rey de Bohemia, de este reinado, fue escogido como emperador del imperio germano, de todo. Y fue en ese periodo donde floreció la ciudad de Praga. La ciudad de Praga, atravesado por el río Moldava, es una ciudad medieval hermosa. Tenemos la visita panorámica que comienza en el castillo. El castillo es una ciudad dentro de la ciudad, porque dentro del castillo hay palacios. Está la catedral de San Vito, la catedral de Praga, y de ahí, de nuevo, visita a pie. La mayoría de estas ciudades son medievales. Tallinn, capital de Estonia, Praga, República Checa, Riga, ¿sí? Se conocen a pie. Hay que caminarlas, así que comiencen a caminar desde ya porque hay que hacer mucho ejercicio, hay que caminarlas. Haremos esta visita panorámica. Terminamos la visita panorámica en la plaza central, donde está el reloj astronómico del siglo XV, del siglo XIV, ¿sí? La iglesia del fondo, la iglesia del Team. Este es el reloj astronómico. Ahora en punto hay un pequeño espectáculo que salen los apóstoles por las ventanitas y es el paseo. En la noche incluimos un paseo, bueno, es un traslado al centro, ¿no? Y para que ustedes puedan dar un paseíto por el centro de la ciudad iluminado, porque es bien bonito, El puente de Carlos, arriba se ve la catedral de San Vito, arriba en el castillo, donde hemos comenzado en la mañana la visita panorámica, que hemos ido bajando. Y también, pues, para que prueben las cervezas en Praga. Recuerden que Pils, cuando decimos una Pils, una cerveza rubia, viene de Praga. La cerveza principal de Praga es la Pilsner Urquell, ¿sí? O sea que el origen de la Pils es de la República Checa. Y otra cosa que también les va a sorprender, la original de la Budweiser, ¿dicen ustedes? Budweiser, ¿cómo la dicen? Budweiser, ok, nosotros decimos la Budweiser, ok. Entonces, la original es de la República Checa. Y ha habido un conflicto, un litigio judicial, el litigio más grande de la historia judicial durante 40 años para ver cómo hacían con la marca, porque hay una empresa en Estados Unidos y una en la República Checa, ¿sí? Y han tenido durante 40 años problemas desde muchísimo tiempo para ver cómo solucionaban este conflicto, y al final han quedado en que la que se vende en todo el continente americano es la de Estados Unidos y la que se vende en todo el continente europeo es la de la República Checa. Allí la americana se llama Budvar y la Budweiser es la checa, la que se vende allí. La cerveza en la República Checa son los mayores consumidores de cervezas en el mundo, más que los alemanes. 156 litros de cerveza
al año por persona, ¿ok? Contando niños y todo. No es que los niños beban, pero esa estadística, ¿ok? Entonces, en la noche tendrán tiempo para visitar una de estas cervecerías típicas, sus bancos de madera, su ambiente, y para poder tomar una Pilsner, una Budweiser. Y terminamos la visita, el viaje con el traslado de regreso al aeropuerto. Así que hemos recorrido pues Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y la República Checa. Sí. Sí, cuanto antes lo tuvieran, mejor, porque les tienen que mandar la carta, la invitación desde Europa Mundo. ¿Sí? Le mandan a través Wizz, le mandan la carta de invitación y después tienen que ir con eso a pedir la visa. Entonces eso se demora un poquito. Yo no sé, Jessy, la visa aquí, ¿tenéis el consulado de Rusia aquí? ¿Eso lo hacéis vosotros? Ellos se encargan, ellos se encargan para el visado, porque yo ahí el visado de aquí no sé cómo. Pero sí, cuanto antes sepan, en el momento que ustedes ya sepan que van a viajar, lo bueno es ir ya pidiendo la visa, ya cuando tengan fechas de ir pidiendo visa. Les comentaba simplemente un poco del clima y el tiempo para bajar. Efectivamente, como la señora me hizo recordar, se celebra este año el Campeonato del Mundo del fútbol, entonces en ese periodo, pero es muy poquito, creo que es un mes o es un mes, ¿no? Es poquito. En ese periodo no es que estén los monumentos cerrados o que ustedes no vayan a entrar, no, pero cabe la posibilidad, que tampoco es seguro, que los hoteles estén más alejados del centro, ¿ok? Que no les importa porque van a estar también normalmente siempre con el autobús para arriba y para abajo, pues también, ¿ok? Pero sí que cabe la posibilidad, debido a la afluencia de gente, que tengamos hotel más retirado, que estemos fuera y que no estemos en los hoteles que normalmente vienen en el catálogo, que vienen en el programa. Pero es recomendable estos países a partir de mayo hasta septiembre, por dos razones. El clima, aquí hace frío, En mayo, junio, ustedes tienen que ir no con una chaquetita como esta, no, con un abriguito, con un abriguito, ¿ok? Hay que llevar algo más fuerte, ¿ok? Porque hace frío, En mayo suele estar la temperatura 55 Fahrenheit más o menos, según va a junio 60, ¿ok? Como mucho, como les digo, la temperatura va a subir a 80 grados Fahrenheit y eso es julio-agosto. Julio-agosto, como mucho, sube a 80 Fahrenheit. Que puede ser que haya una ola de calor, ojo, que esto pasa continuamente y que ese día justo pues haga 85, pero lo normal es eso. El cilírico. Ahí, sí. Muy poco. Los rusos no hablan inglés. No. No, sí. Los rusos, les voy a decir una cosa. Los rusos suelen ser bastante ásperos, o sea, bruscos. No, los alemanes son más agradables, créanme. Los rusos, no sé decirles cómo, pero como que han vivido en ese momento, no sé, quizá por ese momento comunista, pero son bastante ásperos. No se paran o sea, ustedes le paran a alguien para preguntar y no son de los que se van a tomar el tiempo para explicarles nada. Van a tener, por eso les digo, es importante en este viaje, es muy importante que van a ir acompañado del guía. El guía habla. Siempre es aconsejable, por ejemplo, del hotel, sacar la tarjeta del hotel. Y ahí es que no hace falta ni hablar. Aquí. Y ya está. Y el taxi te lleva al hotel. Sí, sí. En los demás te hablan inglés. Sí, sí, sin problema. Pero en Rusia no hablan. No hablan. Yo seguía... Ok, yo estoy por toda Europa, me puede tocar en Rusia, no.
En Rusia no somos nosotros, en Rusia son rusos, pero de habla española y de verdad que son excepcionales, de verdad son excepcionales. Pero en Rusia yo no estoy como, yo o algunos de mis compañeros, yo estoy por toda Europa. Ahora, en la fecha que ustedes vayan, yo no sé dónde estoy, porque hago toda Europa, hago toda Europa. La seguridad, sin problema. Se pueden mover de verdad sin problema por estos países, completamente seguros. Van a encontrar en Rusia y muchas veces también en Polonia mucha gente borracha en la calle. No hacen nada. Simplemente, pues sí que es verdad que hay bastante población que les gusta mucho beber y que muchas veces te los encuentras en la calle, en la boca del metro o en algún lado y están tirados y están borrachos. Es verdad, es así. Pero no es inseguro, o sea, no hay asaltos, no. Ojo, carteristas como en todas partes del mundo, que siempre es en todos los lados, pero no hay asaltos ni con navaja ni con pistola, no existe, ¿ok? Pero sí van a encontrar una de las cosas que nos va a sorprender, la gente borracha tirada en la calle que hay, en Rusia sobre todo, pero también en Polonia, pues es así, ese vodka que yo les digo que prueben, pero no se emborrachen, a ver si van a estar también tirados. Bueno, pues espero que les haya gustado, muchas gracias por escucharme, ¿sí? Y cualquier cosita voy a dar paso a mi compañera que viene ahora ya con la última charla del día y cualquier pregunta me pongo aquí atrás y ustedes me dicen, ¿ok?